Ok, entonces vamos a hablar ahora sí de hábitos positivos. Lo que les decía, comúnmente se le llama estilo de vida saludable y ya les adelantaba hace ratito que son 4 pilares o líneas de trabajo que ya les comenté, hablando de términos negativos. Ahora vamos a hablar de cosas de los mismos pilares, pero ahora en positivo. Hábitos de ingesta o alimentación, que sería una alimentación saludable. Hábitos de higiene, que ya lo comentábamos. Los hábitos físicos. Los hábitos del manejo de las emociones. Eso tiene mucho que ver con lo que les acabo de comentar, ¿no? Que a pesar de que la gente tenga dinero, pues eso no significa que tenga felicidad, ¿no? Las emociones son complejas. Muy bien, vamos punto por punto. Vamos ahora a lo que sería los hábitos de ingesta o alimentación, lo que sería una alimentación saludable. Eh, Cada uno de estos pilares o líneas de trabajo, les decía hace ratito que nos llevaría días o incluso semanas, ¿no? Para estarlas desarrollando a plenitud. Vamos a estar haciendo pláticas o videos, pues ya con temas específicos. Ahorita traté de hacer un resumen lo más concreto posible para no aburrirlos, para no hacer esta conversación tan larga y pues no se aburran, no se cansen. Entonces, así en síntesis de lo que sería un estilo de vida saludable asociado a la alimentación, pues sería como recomendaciones y que lo vayamos haciendo como hábitos, amigos y amigas. Esto que les voy a comentar, la clave es poco a poco. Esto que les voy a decir es poco a poco. Ingerir agua pura o agua de frutas naturales, jugos naturales de frutas. Hace ratito les decía, ¿no? De los jugos embotellados, pues esos no son saludables. Hay que, si queremos jugos, pero de preferencia que sean naturales, o aquí en México llamamos un agua fresca, que no es otra cosa que limpiar, por ejemplo, papaya, limpiar la papaya, poner unos trozos y ponerle agua y ponerle un poco de azúcar o endulzante y se licúa y pues ya queda como una especie de jugo, ¿no? Entonces, las aguas de frutas naturales o también algunos jugos o licuados de verduras. Tés, a mí en particular me gustan mucho los tés de plantas medicinales o terapéuticas. De las más conocidas pues es la manzanilla, el anís, el hinojo. Hay algunas combinaciones ya de tés comerciales que son los 7 azares, la hierba de San Juan, por ejemplo, las 12 flores, la valeriana, la pasiflora, la hierbabuena. Es decir, ya en las tiendas se pueden conseguir ya tés si no queremos o nos es aburrido comprar las plantas secas, por ejemplo, porque a veces lleva más trabajo, ¿no? La planta seca o fresca, pues luego hay que hervirla y pues lleva un proceso que a veces por el tiempo que andamos a la carrera, el estrés, pues creo que no debe ser un pretexto, porque insisto, ya hay presentaciones comerciales, las famosas cajitas, que ya vienen las bolsitas, los saquitos, casi para hacer un té instantáneo, ¿no? Entonces, algunas de estas plantas tienen propiedades terapéuticas de preferencia. Por ejemplo, para el estrés, pues las 12 flores, pasiflora, valeriana, ¿no? Por poner ejemplos. Recomendaciones positivas que se vuelvan hábitos, pues las comidas sean reducidas en grasas, sobre todo de origen animal. Evitar comidas procesadas o chatarras. No sé si sabían, amigos y amigas, pero la Organización Mundial de la Salud ya tiene años que ha hecho publicaciones donde las comidas procesadas o enlatadas, por ejemplo, hablando de el jamón, aquí en México se le llama las carnes frías o salchichonería, el jamón, la salchicha, el tocino, la mortadela, pues son potencialmente cancerígenos. Esto ya no es algo nuevo, es algo que, insisto, ya tiene años que universidades, o en este caso la Organización Mundial de la Salud, lo ha publicado porque han hecho estudios, han comprobado que estos alimentos tienen elementos que pueden ser cancerígenos. Entonces, pues digo, si no tenían el dato, pues ahí está. Otros hábitos positivos serían incluir alimentos de origen, sobre todo vegetal, en al menos una comida del día.
porque a veces comemos pues pura carne, no queremos incluir nada. Y cuando hablamos de algo vegetal, pues no quiere decir que sea a fuerza lechuga, por ejemplo, ¿no? Puede ser los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las papas, el camote o boniatos, las batatas. Es decir, hay muchos productos que son de origen vegetal que que debiéramos incluir en al menos una comida del día. Obviamente incluir alimentos con fibra es lo ideal, ya sea, por ejemplo, pues comidas vegetales como tal, o en este caso, frutas. Por ejemplo, la manzana, pues tiene bastante fibra. La piña, por ejemplo, además de la fibra, la piña tiene algunas enzimas que son positivas para el sistema digestivo. Consumir de preferencia productos de temporada, frutas o verduras de temporada, es lo ideal porque cuando son de temporada, dicen los científicos que tienen más nutrientes, vitaminas, minerales, fibra, es decir, los elementos están más presentes, ¿no? Cuando son de temporada. Realizar al menos una vez al año una depuración digestiva. Aquí en México antes se le decía lavado de estómago. En realidad no es un lavado de estómago como tal, porque el estómago pues está en esta parte. En realidad es un enema. Ahorita ya hay los sobrecitos, ¿no? Que vienen tipo, una presentación tipo un bote de suero. Viene la manguerita. Es decir, la herramienta pues que se introduce al ano, al recto, y pues ya se introduce el líquido. Hay varias presentaciones, hay algunas que son simplemente agua o solución isotónica, hay algunas que ya vienen con algunas plantas medicinales o algún principio activo que ayuda a que las sustancias dañinas, sobre todo el excremento, pues se despegue o que los intestinos generen contracciones o motilidad para limpiar de toda la materia fecal pegada a lo largo de los años. Entonces se sugiere realizar un lavado de estómago, o en este caso pues de intestinos, un enema o un lavado intestinal, pues cada año o de plano cada 3 años, ¿no? Porque la materia fecal se va quedando rezagada y esta materia fecal a su vez genera toxinas. Estas toxinas a su vez pues hacen que no haya una buena digestión, una buena absorción de nutrientes. Incluso después se va a esas toxinas se van a la sangre, que a su vez es una cadena de eventos. Esto a su vez, con el paso de los años, esas toxinas pues se meten al torrente sanguíneo, se van acumulando en varias partes del cuerpo, en los órganos. Esto a su vez desencadena una reacción de nuestro sistema inmunitario, es decir, se generan anticuerpos y esto a su vez pues pudiera ser, es una línea científica que se ha estudiado como una causa u origen de algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Estas toxinas de la materia fecal pegada. Realizar al menos cada 3 años una depuración de órganos, de los más importantes, el hígado, los riñones, sistema linfático. Aquí pues se usa suplementos naturales. La herbolaria es algo muy bondadoso. Aquí en México hay plantas muy conocidas para limpiar el hígado, el sistema digestivo, el sistema linfático. Ya lo he mencionado en otros videos, pláticas del canal. Por ejemplo, el cardo mariano es muy positivo para el hígado. Ahorita no es momento de hablar específicamente de cada cosa, pero así de forma muy breve, la cola de caballo, por ejemplo, para limpiar los riñones, el enebro para el sistema linfático, tan solo por poner ejemplos así muy rápidos, ¿no? Pero sí es importante hacer una depuración de hígado, riñones, sistema linfático. ¿Para qué? Pues para evitar acumulación justamente de toxinas y ya les decía, ¿no? ¿Cuál sería el efecto de esas toxinas? Obviamente, algo que yo les decía es una alimentación saludable, pero algo que tiene pues poco tiempo, que me he enfocado a estudiar varias disciplinas, pero una de las últimas en las que he puesto mucho empeño es
la trofología, que ustedes, pues los invito a buscarla en internet. La trofología se considera la ciencia de la nutrición porque en particular ya tiene más o menos como 5 años que soy lo que se llama vegetariano, es decir, ya no consumo productos, carnes, pues. Entonces, yo consideraba que ya el hecho de ser vegetariano, pues ya es bueno, que de hecho es bueno, ¿no? Hacer cambios ya positivos, cambios que he hecho de forma paulatina. Sin embargo, la trofología nos habla de que incluso algo considerado sano, si no hay una correcta combinación, genera una, eh, pues una generación de enzimas contrarias. Es decir, si combinamos una fruta ácida con una dulce, pues se producen enzimas distintas para digerir estos dos tipos de alimentos que tienen un pH diferente. Entonces ya estamos haciendo una generación de enzimas contrarias que hacen una mala digestión. Algo que yo consumía pues más o menos frecuente, no mucho, pero más o menos frecuente, y que se considera sano como tal, por ejemplo, es el yogur con fruta o con cereales, pero más común con fruta. Entonces, la trofología nos habla que los lácteos y la fruta no se lleva, es contrario a una buena digestión, es decir, no es una correcta combinación enzimática. Igual pudiéramos hablar de enzimas en otros videos, de hecho ya hemos hablado de las enzimas y pues les invito a buscar en internet porque si hablamos de enzimas pues sería también un tema bastante largo. Entonces, si buscan ahí la función de las enzimas es muy interesante, la función que hacen las enzimas. Entonces, cuando combinamos alimentos que no son compatibles enzimáticamente, pues no hay una buena, para empezar, no hay una buena digestión, luego pues no hay una buena absorción de estos nutrientes y lejos de nutrir nuestro cuerpo, pues lo estamos inflamando, estamos generando una inflamación de nuestros intestinos. Entonces, esta propuesta, este programa de mejora de hábitos en la alimentación, en lo particular, pues lo estaríamos llevando a cabo haciendo una correcta, no solamente cosas sanas como consumir más de origen vegetal, frutas, verduras, sino también que se pueda hacer una correcta combinación. El otro punto, importantísimo, cada punto es importantísimo. Ahora vamos con los hábitos correctos, los hábitos sanos, positivos en la higiene. Insisto, traté de hacerlo lo más concreto posible. Ya en próximas entregas pues hablaremos de esto. Si buscan aquí en el canal, hay también muchos videos donde hablamos del tema de las infecciones, de temas asociados pues no a la higiene, así que pues los invito a que busquen más contenido aquí en el canal y tenemos de todo lo que estamos hablando, tenemos seguramente más contenido que les puede ser de utilidad. Entonces, en cuanto a los hábitos positivos de higiene, pues hay que lavarse las manos antes y después de ir al baño, también antes de preparar alimentos, ¿no? Porque si vamos a tocar alimentos, pues si nuestra mano está sucia, pues vamos a contaminar los alimentos. Lavar los alimentos que vamos a consumir, carnes, frutas, vegetales, de preferencia con agua purificada. No sé en su país, amigos y amigas, pero aquí en México, el agua que viene del sistema público, de la red de agua potable que viene pues del gobierno, pues se han hecho pruebas y tiene bastante contenido en bacterias, sobre todo parásitos, entonces no es una agua limpia. Entonces, el hecho de lavar, entre comillas, frutas, verduras, carnes en agua de la llave, aquí en México al menos, pues no es seguro. Así que, pues de preferencia hay que lavar con agua purificada los alimentos. Es importante también cocinar o cocer bien los alimentos, sobre todo las carnes. Hay que evitar las carnes, lo que son los vegetales, frutas obviamente pues crudas, pero las carnes, yo les confieso que hace algún tiempo cuando comía yo carne, me gustaba
no siempre, pero en algunas ocasiones me gustaba unos cortes de res que se cocinan a medio cocinar y todavía tienen jugo, ¿no? Entonces, entre comillas, pues el jugo le da sabor, pero en realidad a veces tiene incluso hasta un poco de sangre, ¿no? Entonces, hay evidencia científica, médica, donde se habla, ¿no? Que pues, los animales son seres vivos. Al ser seres vivos, pues también ellos tienen, pues, pues gérmenes, patógenos, sobre todo parásitos, bacterias que están presentes en la carne y al yo ingerirla, pues me contamino, ¿no? De esos virus o bacterias. Aquí en México es muy común, ya muy famoso incluso una palabra que se llama cisticerco. ¿Qué es el cisticerco? Pues es el huevecillo de una lombriz, de un parásito llamado Taenia solum. Este huevecillo tiene la capacidad, obviamente no siempre, depende el estado de salud de la persona, depende su sistema digestivo, depende si genera defensas o no para esta infección, depende pues de muchos factores, ¿no? Pero en algunos casos, pues ese huevecillo tiene la capacidad de migrar, de irse pues vía el torrente sanguíneo y se va al cerebro y puede generar problemas serios a nivel cerebral, sobre todo, o en el corazón. Entonces, es importante evitar el consumo de carne cruda. El pescado también. Es muy famoso el sushi o el consumo de pescado crudo. Los camarones, ¿no? Aquí en México se acostumbra el famoso ceviche de camarón o el consumo de almejas, de ostiones crudos. Nada más se les pone limón. Entonces, todos esos animalitos, pues potencialmente tendrían algún tipo de infección, algún parásito, alguna bacteria. Entonces, al yo consumir esa carne, pues me expongo a contraer algún tipo de infección. Entonces, amigos y amigas, de preferencia evitar el consumo de carnes crudas y en el caso, insisto, de los vegetales, de las frutas, hay que lavarlas con agua purificada de preferencia, ¿no? Porque podemos caer en el error de decir, bueno, pues es que estoy comiendo una fruta, es sana, una lechuga, una manzana, unas fresas, arándanos que son sanos, pero si los lavé con agua de la llave y esa agua tiene bacterias como E. coli, por ejemplo, pues ya me contaminé, aunque yo esté comiendo algo saludable como una fresa. Y siguiendo con el tema del agua, hay que evitar tomar agua que no sea purificada. Al menos aquí en México no es seguro. He visto videos de otros países donde el sistema de agua, la red de agua pública del gobierno tiene estrictos estándares de calidad, de purificación y pues sí la toman, ¿no? Porque es segura. Pero aquí en México al menos no. Hay que evitar compartir las bebidas tomando del mismo recipiente, ¿no? Por ejemplo, porque si yo tengo una infección, por ejemplo, el herpes virus, que es muy común aquí en México y en todo el mundo, entonces si yo estoy tomando de un vaso, una botella, y se acerca mi hijo, mi hija, un familiar, y a veces lo hacemos, ¿no? Por convivencia con las amistades. Pues estoy tomando, ¿no? Una bebida y pues te comparto de mi mismo recipiente. Pues no, porque mi saliva se queda pues en la botella, en el vaso, y la persona al tomarlo pues ya se está contagiando con mi saliva y pues en este caso con el herpes virus, por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Ahora hablando de higiene personal, hay que cepillarse los dientes diariamente, obviamente, de preferencia también utilizar algunos cepillos para la lengua. Lo más común son los dientes, ¿no? Pues digo mínimo los dientes. Si es posible, que sería lo ideal, pues también realizar limpieza de lengua. Hay algunos cepillos o raspadores de lengua. También se puede hacer con una cuchara de las normales. Hay una forma de limpiar la lengua muy fácil que se introduce la cuchara lo más adentro posible, donde nace la lengua de preferencia, o lo más que se pueda, y de ahí hacia afuera, ¿no? Se va raspando con la cuchara y también es una forma muy efectiva de limpiar la lengua. Ducharse o bañarse regularmente, de preferencia diario, pero hay un dicho aquí en México, ¿no? Mínimo cada tercer día.
Hay que limpiarse correctamente cuando realizamos excreciones como orinar o defecar. Aquí yo he hablado con varias personas que acuden conmigo y cuando hablamos de cómo se limpian, pues a veces dicen, no, pues me limpio cuando voy a defecar, pues, o aquí en México se le llama del 2, cuando voy a hacer del 2 o a defecar, pues me limpio una sola vez. Pero a veces yo les invito, amigos y amigas, a que hagan la prueba. A quienes se limpian una vez, los invito a que se limpien una segunda vez y van a ver que todavía hay rastros del excremento. Entonces mi sugerencia, yo así lo hago, es que ustedes se limpien 2, 3, 4, 5 veces hasta que estén seguros, hasta que el papel se vea limpio, ¿no? Es ahí cuando realmente estaríamos seguros de que estamos haciendo una correcta limpieza, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque imagínense, por un ejemplo muy simple, muy concreto, imagínense que me voy a la cama, hay gente que les gusta dormir con ropa interior o sin ropa, pero suponiendo con ropa interior, pues la ropa interior se llena, se mancha del excremento. A su vez, si hay parásitos, por ejemplo, esos parásitos a su vez pues salen del ano o en los restos de materia fecal. Es más fácil de que pues salgan y se queden en las sábanas, en las cobijas, y eso genera pues una contaminación. Y si ahí después tengo pareja o tengo hijos, pues ellos van a mi cama, jugamos, en fin, y ya estamos generando una contaminación o diseminación, ¿no?, de una infección. Entonces es importante saber limpiarse en este caso, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de higienes asociadas a prevenir infecciones. Hace ratito ya les decía, ¿no?, de los sanitarios públicos. Hay que evitar al máximo el uso de sanitarios públicos, por lo que ya les platiqué hace rato, ¿no? Entonces, de preferencia, en la medida de lo posible, ¿no? Porque a veces salimos al trabajo o viajes y pues a veces no hay de otra, ¿no? Pero de preferencia, incluso vamos a visitar a la familia, hay que evitar, ¿no? Aunque sea familia, el hecho de que sea familia no significa que mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas, mis hermanos, mis hermanas, no significa que ellos estén libres de infecciones, ¿no? Entonces, si yo voy a visitar a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, y yo entro a utilizar su sanitario, pues es posible que si ellos tienen alguna infección, pues yo la voy a contraer. O al revés, yo tengo una infección, utilizo sanitario, ahora ellos pues pueden ser contagiados. Entonces, en la medida de lo posible, hay que evitar utilizar el sanitario, ¿no?, de otras personas que no sea el nuestro. Tener higiene antes de relaciones sexuales va asociado más o menos con el asunto de utilización de baños públicos. Imagínense que, sobre todo los hombres, utilizamos un sanitario público, nos sentamos para defecar, nuestra anatomía, ¿no?, nuestro miembro, a veces, yo me daba cuenta antes, a veces roza, ¿no?, con el inodoro. Entonces imagínense, si yo me contagio de fluidos que hay ahí en la taza, en el inodoro, y llego con mi esposa, tenemos relaciones íntimas, relaciones sexuales, y mi parte genital está contaminada con esos residuos que yo adquirí en ese baño público, pues ahora, si no me baño y así tenemos relaciones sexuales, pues estoy contagiando. Yo mismo ya me contagié y ahora contagio a mi pareja de esta infección. Entonces, yo sugiero, antes de relaciones íntimas, sexuales, hay que bañarse. O como decía mi abuelita, era un dicho muy famoso que tenía mi abuelita y que era yo niño y no lo entendía, pero ella me decía, yo miraba que a veces en la tarde, noche, ella salía y yo le preguntaba, abuelita, ¿a dónde vas? Y ella me decía, me voy a limpiar lo más precisante. Era una frase muy común que ella tenía, porque yo era muy preguntón. Entonces, y tal vez era yo, como preguntaba yo siempre lo mismo, ella salía, ¿no? Y abuelita, ¿a dónde vas? Y me respondía lo mismo. Ahorita regreso, mijo, voy a limpiarme, dice, o voy a lavarme lo más precisante. Y ya con el paso de los años ahora lo entiendo, ¿no? Que ella, pues tal vez iba a tener actividad íntima, sexual con mi abuelito y pues
ella era cuidadosa, ¿no? Porque sí, me acuerdo que ella era muy cuidadosa de la higiene, de lavarse las manos, de la ropa bien limpia, de bañarse, es decir, ella era muy cuidadosa de la higiene. Entonces es importantísimo. Y pues, insisto, la higiene en las relaciones sexuales es muy importante. De ser necesario, cuando la pareja tiene alguna infección, pues utilizar preservativos, ya sea masculino o femenino, hay de los dos. Entonces, si alguien de los dos de la pareja tiene alguna infección, pues es importante de preferencia preservativos, ¿no? Otro punto importante que debiéramos hacer un hábito, utilizar cubrebocas, sobre todo cuando se acude a lugares donde hay mucha gente, hay multitudes. Podemos ir a tiendas donde hay lugares pequeños, donde hay 2 o 3 personas, pues no hay tanto riesgo, pero si vamos a supermercados donde entran cientos de gentes en el día, pues a veces la gente tiene, aquí en México, por ejemplo, la tuberculosis, que se ha vuelto otra vez una epidemia, la tuberculosis, el sarampión, la viruela o varicela, el herpes virus, es decir, varias infecciones que se pueden transmitir de forma aérea o respiratoria. Entonces, de preferencia hay que utilizar, esa es mi recomendación, ¿no? Cada quien pues sabe lo que hace, pero mi sugerencia es que se utilice cubrebocas cuando acudimos a lugares donde va muchísima gente, ¿no? Otra recomendación que debiéramos hacer un hábito, después de jugar, tocar objetos, mascotas, manipular la tierra, lavarse las manos, esto ya lo platicé hace ratito, así que pues ya no vamos a ahondar en este tema, hay que lavarse las manos.